Cordial saludo en nombre de la Agencia Espacial de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Leonardo Plaza Noza, ingeniero electrónico, y estamos en este tercer video respecto al curso de conceptos básicos para el análisis de circuitos eléctricos en la temática de la ley de Ohm. Ya habíamos visto en el primer video, en honor al señor George Simon Ohm, alemán, en el que encontró las relaciones o interrelaciones entre eh, la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y las resistencias. Esta ley indica que para un valor de resistencia estable o fijo, no cambia en el tiempo, se puede presentar un incremento de diferencia de potencial aplicado o voltaje. Si va cambiando o se presenta un incremento de voltaje, va a aparecer un incremento en la corriente eléctrica que pase entre los dos extremos de la resistencia. Si la resistencia es fija y se pone mayor o menor voltaje o diferencia de potencial, pues va a pasar más o menos corriente eléctrica. Y esa es la relación que él encontró. Pero si a un voltaje de fijo, ¿cierto? Se cambia la resistencia y se incrementa la resistencia, habrá menor corriente eléctrica. Entonces ahora fijamos el nivel de voltaje y se va incrementando el valor de la resistencia. Como la palabra lo dice, resistencia es oposición a la corriente eléctrica. Entre mayor valor de resistencia haya, menor paso o fluido de electrones y corriente habrá, ¿verdad? Entonces se dice que en esos dos elementos la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Si con una resistencia aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Si con esa misma resistencia disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Pero a un voltaje fijo, si se va incrementando la corriente, perdóneme, si se va incrementando la resistencia, la corriente se va decrementando. En la parte derecha, pues tenemos aquí un circuito que nos puede ilustrar ese elemento. Habíamos dicho que una batería, un generador, su diferencia de potencial se iba a dejar con la letra E de fuerza electromotriz. Y tenemos un conductor que une la parte positiva a la resistencia y la parte negativa a la fuente. Entonces tenemos una caída o diferencia de potencial en la resistencia en esta línea que habrá. Entonces tenemos voltios. Ambos son eh, tanto la fuerza electromotriz como la diferencia de potencial en voltios y hay una corriente. Entonces, si se deja la resistencia quieta y se va incrementando el valor de la fuerza electromotriz, la corriente se incrementa. Pero si dejamos un valor específico, estable y fijo de una batería como la que tenemos para los controles de nuestros electrodomésticos y cambiamos la resistencia, si se aumenta la resistencia, la corriente disminuye. Pero si se disminuye la resistencia, la corriente aumenta. Y eso es lo que nos dejó el señor George Simon Ohm en la ley de Ohm, que la diferencia de potencial en voltios es igual a la corriente en amperios o fracciones de amperios por la resistencia en ohmios. De aquí podemos sacar otras dos ecuaciones. ¿A qué podría ser igual la corriente? Entonces, la corriente podría ser igual a la diferencia de potencial en voltios sobre la resistencia y la resistencia podría ser igual a el voltaje o diferencia de potencial sobre la corriente. De aquí hemos escuchado el famoso triángulo de la ley de Ohm. Entonces dejamos arriba el voltaje, a la izquierda la resistencia y a la derecha la corriente. Y podemos encontrar cualquiera de los valores, ¿cierto? Tapando con un dedo lo que queremos encontrar. Si yo quiero tapar y encontrar el voltaje es resistencia por corriente. Tengan en cuenta que en multiplicación, corriente por resistencia o resistencia por corriente, no va a haber ningún cambio, es el mismo resultado.
Pero si queremos encontrar la resistencia, tapo la resistencia y es diferencia de potencial sobre corriente. Y si queremos encontrar la corriente, es diferencia de potencial sobre resistencia. Es muy útil la ley de Ohm para circuitos eléctricos y el triángulo de la ley de Ohm como tal. Entonces, hasta el momento hemos hablado de una resistencia en un circuito eléctrico, pero los sistemas reales pueden tener dos o más resistencias para que funcionen. Y esas resistencias pueden estar interconectadas de diferentes formas para que cumplan sus funciones. Pero nosotros vamos a trabajar aquí como conceptos básicos los dos grandes grupos de conexiones que se llaman resistencias en serie y resistencias en paralela. Esas resistencias o resistores se encuentran en diferentes circuitos y estos circuitos eléctricos contienen varios resistores conectados en diferentes formas y, como les comentaba, las dos formas típicas de conexión son resistencias en serie y paralelo para analizar un circuito como tal. Entonces, resistores en serie, podemos determinar una resistencia equivalente, ¿cierto? Para el análisis de un circuito en corriente, diferencia potencial, potencia, ¿cierto? De uso de energía, lo que se puede hacer es simplificar todo ese conjunto y conexión de resistencias en lo que se llama una resistencia equivalente. Entonces, para este caso, la resistencia equivalente o simplificación está en serie. Aquí hay una simplificación de un circuito donde hay tres resistencias conectadas entre los puntos A y B. Digamos que entre los puntos A y B hay una batería, ¿cierto? Por simplicidad se dejó de esta manera, porque lo que interesa no es ni la corriente ni la diferencia de potencial, sino el valor en ohmios. Entonces, tenemos la resistencia 1 en cualquier valor de ohmios, la resistencia 2 en cualquier valor de ohmios y la resistencia 3 en cualquier valor de ohmios. Entonces, si vamos aplicando lo que vamos trabajando en la ley de Ohm, podríamos decir que la diferencia de potencial que se presenta en los dos extremos A y B, aquí lo indica la ecuación, la diferencia de potencial entre A y B sería igual a la suma de las diferencias de potencial o caídas de tensión en cada elemento. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. De acuerdo a la ley de Ohm, ya sabemos que la diferencia de potencial o voltaje es la corriente por resistencia. Entonces vamos reemplazando. El voltaje 1 es la corriente del circuito por el valor de la resistencia, más la corriente porque es la misma. Tengamos en cuenta que en resistencias en serie la corriente es la misma, no cambia, la misma en amperios o fracciones de amperios. En el segundo elemento, corriente por la resistencia 2 y en el tercer elemento, la corriente por la resistencia 3. Si aplicamos nuestro conocimiento en álgebra, podemos hacer factor común. Hay una variable común que es la corriente, porque es igual en todas las resistencias, factor de la suma de R1 más R2 más R3. Si tenemos lo que está aquí al principio de la ecuación, diferencia de potencial entre A y B igual a corriente por la suma de tres resistencias y pasamos a dividir la corriente, ya sabemos por el triángulo de la ley de Ohm que la resistencia es igual a diferencia de potencial sobre corriente. Entonces nos quedaría que la diferencia de potencial sobre la corriente total sería igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, lo que equivale a la resistencia equivalente o unida de todas ellas. Porque si hacemos los voltios de la fuente o de la batería sobre la corriente total, nos tiene que dar este valor que está distribuido en estas tres resistencias. Esto que acabamos de hacer aplica para 2, 3, 4, 5, n resistencias. La resistencia equivalente en serie es simplemente la suma de todas las resistencias para poder encontrar un valor. ¿Cuál? Podría ser la corriente, porque tenemos el de la fuente, tenemos el valor de la resistencia equivalente y queremos saber la corriente de circuito
como tal, para que después con la corriente de circuito podamos encontrar las caídas o diferencias de potencial en cada uno de los elementos, porque hemos encontrado la corriente total. Previamente teníamos el valor de la resistencia, lo multiplicamos y tenemos los valores individuales de voltios o diferencia de potencial. Entonces, aquí lo que decíamos, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales. Entonces, podemos simplificar todas esas resistencias 3 o más, desde el punto A hasta el punto B, en su resistencia equivalente para encontrar la corriente, y la expresión formal sería que la resistencia equivalente sería igual a la sumatoria de las iésimas resistencias, reemplazando I desde 1 hasta N. Simplemente esta es la forma formal de decir la suma de todas las resistencias. Aquí podemos ver los resistores en paralelo. Es posible también determinar la resistencia simplificada o equivalente en la combinación en paralelo. Entonces, ahora tendríamos en el punto A y en el punto B conectados al mismo punto, como ejemplo, tres resistencias, R1, R2, R3. Entre el punto A y el punto B, que conectamos una batería, quiere decir que todas las resistencias tienen el mismo valor. Pero la corriente, como los caminos que puede tener una ciudad de un punto a otro, puede cambiar, la corriente puede cambiar y vuelve a unirse al final. Como la corriente, si los valores de resistencia son diferentes, la corriente es diferente. Si los resistores son iguales, simplemente la corriente se divide en iguales valores. Pero digámoslo en términos generales. Hay una corriente I1 que pasa por el primer resistor, una corriente I2 que pasa por el segundo y una corriente I3 que pasa por el tercero. Entonces, la corriente de circuito, que le llamamos corriente total, sería igual a la suma de las corrientes que pasan por cada uno de sus elementos. Y podríamos trabajar la ley de Ohm. Entonces, si tenemos las corrientes, y ya sabemos que la corriente, según la ley de Ohm, es la diferencia de potencial sobre la resistencia, sabemos que la diferencia de potencial es la misma para las tres resistencias. Entonces tenemos diferencia de potencial entre A y B sobre R1, más diferencia de potencial entre A y B sobre R2, más la diferencia de potencial en A y B sobre R3. Nuevamente, si hacemos uso del álgebra y factor común, la variable es diferencia de potencial entre A y B, factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tomamos esta variable diferencia de potencial sobre A y B y la pasamos a dividir, ¿cierto? Sobre la corriente total, tenemos que la corriente total sobre la diferencia de potencial es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto equivale a 1 sobre la resistencia equivalente. Pero, según la ley de Ohm, no hay nada que nos diga corriente sobre voltaje. Entonces, lo que podemos hacer sobre toda esta expresión es hacer el inverso. eh, Cambiar o darle el giro para encontrar la resistencia equivalente de cualquier número de resistores en paralelo. Entonces, observen de esta parte derecha la ecuación que nos quedó, que la resistencia equivalente es 1 sobre la sumatoria, miren acá, de todas las resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre Rn. Esto es lo que significa la resistencia equivalente en eh, resistores que están conectados en paralelo. O si tomamos solo la parte inferior, podemos decir que hacemos la sumatoria y elevamos a la menos 1. Es la forma formal de decir esa resistencia equivalente. Más adelante vamos a ver una simplificación cuando hay solamente dos resistencias en paralelo y nos puede ayudar una expresión. Continuando acá, las resistencias en serie y paralelo nos presentan algo que se llama los divisores. Resistencias en serie nos dejan divisores de voltaje, porque la corriente es la misma, ¿cierto?
y se va a repartir el voltaje de la fuente eh, o del generador o de la batería en cada uno de los valores de resistencias y proporcionales a ellas. Aplicando la ley de Ohm, entonces ya sabemos, la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Y si ustedes observan, este es el circuito básico en la presentación del curso. Una fuente de energía, una corriente y dos resistores que están en serie. La suma de los voltajes de las resistencias, el voltaje individual, es igual al voltaje suministrado por la fuente. Entonces podemos decir lo siguiente. V como diferencia de potencial entregado por la fuente es igual a la caída de potencial en la resistencia 1 más la voltaje o caída de potencial que se presenta en la resistencia 2. Pero según la ley de Ohm, ¿cierto? ¿A qué es igual el voltaje que cae en la resistencia 1? El voltaje 1 es la corriente del circuito multiplicado por el valor de resistencia 1. Al igual que el voltaje 2. El voltaje 2 es igual a la corriente del circuito multiplicado por el valor de resistencia. Y podríamos decir, de lo que habíamos hablado anteriormente en resistencias en serie, que la corriente total es igual a la diferencia potencial que entrega la fuente dividido en la resistencia equivalente. Es como si simplificáramos este circuito. La resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Entonces, si nosotros reemplazamos que la corriente es igual al voltaje de fuente sobre R1 más R2 en esta I, podríamos tener que el voltaje 1 es igual a R1, ¿cierto? Porque está acá, mírenlo, en el puntero, dividido en R1 más R2, según la expresión aquí anterior, multiplicado por el voltaje. Al igual, el voltaje 2, ¿cierto? Este de acá. Si la corriente la reemplazamos por esta expresión y resistencia equivalente por R1 más R2, entonces tendríamos que el voltaje 2 es igual a R2 dividido en R1 más R2 multiplicado el voltaje de fuente. Esto es lo que se llaman las ecuaciones de divisores de voltaje. Si nosotros tenemos el voltaje de la fuente y no tenemos la corriente, pero sí tenemos los valores de resistencia, directamente con esos valores, sin necesidad de calcular la corriente, podríamos determinar el voltaje eh, de esa resistencia, tomando el valor de la resistencia, dividiéndola en la suma, multiplicando por el voltaje de la fuente y directamente encontramos el valor de el voltaje. Lo mismo para el voltaje 2. Entonces ya tenemos dos formas, o con resistencia equivalente y allá la corriente, o por divisores de voltaje. Aplicaría lo mismo para divisores de corriente. En un circuito con resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo porque están conectadas todas las resistencias a la misma diferencia de potencial de la fuente, pero la corriente es la que se reparte. Si las dos resistencias son iguales, y aquí tenemos X amperios, aquí sería la mitad y aquí sería la otra mitad. Pero si las resistencias no son iguales, entonces habría una proporción. Esa separación o repartición es inversamente proporcional al valor de las resistencias. Si el valor de la resistencia es grande, habrá menor corriente a una resistencia que sea menor, que permitirá mayor corriente. Ahora utilizamos la ley de Ohm para la corriente, voltaje sobre resistencias. La suma de las corrientes que pasan por las resistencias es igual a la corriente total suministrada por la fuente. Y hacemos como el mismo proceso, pero ahora en términos de corriente. La corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. Pero aquí sabemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 y es igual al voltaje de fuente. Entonces no vamos a utilizar voltaje 1, voltaje 2, sino voltaje. La corriente, según la ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente 1 es
ya lo sabemos, voltaje sobre resistencia 2 y la corriente 2, voltaje de fuente sobre resistencia 2. Si simplificáramos e hiciéramos lo de resistencia equivalente, ¿cierto? Según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente de circuito por la resistencia equivalente. Y aquí hay un elemento clave, que si tenemos dos resistencias en paralelo, ¿cierto? Podemos aprendernos esta expresión, que dos resistencias en paralelo para encontrar su equivalente es tomar la multiplicación de ellas dos y dividirlas en la suma. Eso es la resistencia equivalente en 2. Si son 3 o más, sí nos toca aplicar el inverso de la sumatoria de 1 sobre cada una de las resistencias. Ya no lo podemos aplicar acá. Entonces, aquí es más fácil para dos resistencias. Entonces, teniendo presente esto, pasamos acá. Miren una cosa, ¿cierto? Entonces, tenemos resistencia equivalente, la multiplicación sobre eh, la suma, debido a que tenemos las expresiones de corriente, voltaje sobre resistencia 1 y voltaje sobre resistencia 2. Entonces, aquí tenemos la resistencia equivalente, ¿cierto? Sobre resistencia 1. Hacemos producto de extremos, producto de medios, 1 por R1 por R2 y R1 por R1 más R2. Entonces, acá tenemos esta expresión. Y aplicamos lo mismo para R2. R1 por R2 dividido en R1 más R2 dividido en R2 sobre 1 para poder hacer producto de extremos, producto de medios. 1 por R1 por R2, R1 por R2, R2 por R1 más R2 quedaría en factor. R2 factor de R1 más R2. Entonces, aquí tendríamos que la corriente, reemplazando, ¿cierto? La corriente en el resistor 1 sería igual, ¿cierto? Cancelando este R1 con R1 y nos quedaría R2 sobre R1 más R2 por la corriente de circuito. Ese es el divisor de corriente. Y para la corriente 2, cancelando en la parte superior R2 con R2, ¿cierto? Tendríamos que R1 dividido en R1 más R2 es igual, multiplicada por la corriente total, encontramos la corriente 2. Me devuelvo un momento. Entonces, quiere decir que si quisiéramos encontrar la corriente de una resistencia, tendríamos que tomar la resistencia del otro elemento dividida en la suma y multiplicarla por la corriente total. Eso es lo que significa un divisor de corriente. Hasta acá, entonces, lo que tiene que ver con este tercer video en el curso de la ley de Ohm, resistencias en serie, resistencias paralelo, divisores de voltaje y de corriente. Muchas gracias.